Señor, declaramos tu grandeza, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu misericordia, la grandeza de tu gracia y de tu fidelidad, Señor. Amén. Señor te bendice. Dios es bueno siempre. En el último mes y medio, aproximadamente, el Señor nos estuvo dando palabra y anduvimos todos ahí dando vueltas por el capítulo 15 de Lucas, ¿no? Vamos como 5 o 6 palabras y que se van igualando de una u otra manera sin haber tenido más que en el corazón del Señor una planificación de esa forma. Y vimos ahí en el capítulo 15 de Lucas la famosa oveja perdida, ¿se acuerdan? Y cómo nos podemos estar perdidos en distintas situaciones de la vida. Compartimos acerca de la vuelta a casa, de la necesidad de la vuelta a casa, de cómo podemos estar en lugares que no nos corresponden y teniendo deseos que no son los que deberíamos tener. La necesidad de vivir una fiesta cuando Dios está haciendo una fiesta. Y hasta el jueves pasado, inspirado en lo mismo, ¿no? Marcelo, nos compartiste una palabra acerca de estar perdidos dentro del mismo hogar, ¿no? Continuando un poco con la idea del fin de semana pasado y desafiándonos a la necesidad tremenda que tenemos de compartir lo que tenemos de Dios en el corazón. Porque la gente está mal. Si vos estás mal, imagínate el que no tiene al Señor. Si vos a veces estás en crisis, imagínate los que no conocen al Señor, los que no tienen al Espíritu Santo en el corazón, ¿no es cierto? Y estas parábolas, que son la manera de explicar de Jesús acerca de algunas verdades, ¿no es cierto? Estas parábolas es una manera elíptica de explicarle a la gente, como ejemplos sencillos, por qué Él se juntaba con las personas que los demás despreciaban, ¿no es cierto? Y habló, como les decía, acerca de la oveja que se iba, del hijo que se iba, del hijo que estaba en casa, pero en realidad no estaba en casa. Me gustaría avanzar en esta tarde con Lucas capítulo 15, versículo 8, 9 y 10, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos pueden decir amén? En el original en el que está escrito esta historia, esta parábola, creo que todos ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no es cierto? Nos habla de un tipo de moneda determinada, que es la dracma. La dracma no era una moneda muy valiosa en ese entonces, ¿no es cierto? Las dracmas en sí, algunos dicen que era el fruto de un día de trabajo, como mucho el fruto de un día de trabajo, cuando se cobraba muy poco, ¿no es cierto? Si nos quejamos a veces ahora, imagínate lo que era en la antigüedad, ¿no? Pero tener 10 dracmas para una mujer habla de una cosa muy diferente. Tener 10 dracmas era... Vos seguramente lo habrás visto en alguna película, en alguna serie, o algunas chicas que son muy coquetas, o algunas damas que son muy coquetas, son como esa tiara que tienen algunas mujeres que ataban 10 monedas y se las ponen en el velo. Y eso lo usaban las mujeres casadas, ¿no es cierto? Yo conseguí 8 nada más. Y esas dracmas no tenían el valor de una moneda o de 10 monedas, sino tenían el mismo valor que nosotros le damos tal vez al anillo de casamiento, ¿no? Este anillo hace 40 años que está en este dedo, este anillo. Probablemente si vas a lo mejor a una joyería con, no sé cuánto sale un anillo, pero a lo mejor 5, 10 mil, 15 mil pesos, no tengo ni idea de lo que sale un anillo.
pero me des el dinero que me des, este anillo no tiene valor, por el valor, por lo que significa. De la misma manera, las dracmas que tenían las mujeres cuando tenían 10 dracmas no eran ni más ni menos que esa diadema, de alguna manera, que tenía un valor sentimental, un valor muchísimo más valioso, disculpen la redundancia, ¿no? Un valor muchísimo más alto que el económico, ¿no es cierto? Tener 10 dracmas para una mujer significaba que era fiel, que estaba casada, que era una mujer consecuente con su marido y que era cuidadosa de las cosas que tenía en la casa, ¿no? 10 dracmas en un bolsillo tenían un valor determinado, pero 10 dracmas en el velo tenían un valor diferente y daba honra, honor y dignidad a esa persona, ¿no? En el piso suelta la dracma no tenía valor, pero fuera del lugar para el cual había sido destinada, esa moneda tenía valor. Ahí entendemos de alguna manera un poquito más el valor de la búsqueda desesperada de esa mujer, de esa moneda, porque no era que tenía 10 y perdió una, era parte de lo que ella simbolizaba. Y de la misma manera es de alguna forma la dignidad que nos da el Señor cuando nos ató a Cristo, cuando nos sacó del piso y nos puso al lado de la cabeza del cuerpo que es Cristo. ¿Amén? ¿Me seguís hasta acá? Alcanzamos a comprender un poco mejor el valor de esa dracma, de esa moneda, que no es una moneda más que se perdió debajo de una mesita de luz y que se nos pone a buscar, ¿no es cierto? En este caso, la mujer es Cristo y las dracmas somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Solo las dracmas, las monedas que permanecen pegadas a la cabeza, tienen el valor en el cual fueron dignificadas. Solo las monedas, las dracmas que nos mantenemos cerca de la cabeza, que es Cristo, mantienen su lugar de honor, porque el valor no está en la moneda en sí, sino en el lugar que Dios nos coloca. ¿Amén? El lugar en el cual Dios nos ha colocado como hijos e hijas suyas tiene un valor que es muy superior a lo que somos individualmente. La gracia y la misericordia tremenda de Dios nos han puesto en un lugar maravilloso, que es junto a Él. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? No nos cuenta la historia por qué se cayó la moneda. ¿Ah? El hecho es que la moneda se cayó. Con esto en mente, ¿atrapaste esto? Con este concepto en mente, quisiera que vayamos a otra historia que pasa 1000 años antes de este relato del Señor Jesucristo. Dice en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a tener una lectura larga. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa y por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es la hija de Elián, esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió un mensaje a Joab, el general que estaba en la batalla, ¿no? Mándeme aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, el esposo de Betsabé, ¿no? Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la compañía. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real.
David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Jehová y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén. Pero al día siguiente, David le invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Agarramos la historia, ¿no? Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabían que estaban los defensores más aguerridos. Gracias. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Versículo 26. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él, y después del luto mandó David que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa, y con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que había hecho David desagradó al Señor. Terrible historia. David, desde su lugar de honor, a una mujer la desea, llama a su marido para que quede embarazada, la desea, la toma, queda embarazada, llama a su marido que venga de la guerra para que se vaya a acostar con su esposa, para que pase desapercibido el embarazo. Se comprendió la historia, ¿no es cierto? Y este hombre tiene una grandeza tal que ni borracho se va a su casa. Entonces David le dice: volvé al frente de batalla, dale esta carta al general del ejército, y la carta decía: ponelo delante para que lo maten. Cuando lo matan, se hace el bueno y el misericordioso, tomando a la mujer del muerto, y después de que pasa el periodo de duelo, queda con su hijo, con la mujer, como símbolo de generosidad, ocultando aún más el pecado. Terrible historia. No sabemos por qué la moneda se cayó, pero creo que hay algunas pautas en la palabra que nos hablan acerca de por qué cae David, ¿no es cierto? David se quedó durmiendo cuando había que ir a la guerra, ¿no? Y me parece que cuando nos dormimos en la vida, en lugar de seguir batallando, todos tenemos caídas. Amén. David se alejó del arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. El arca había ido a la guerra y él se había quedado ahí. Él desprecia la presencia del Señor. Cuando uno desprecia la presencia del Señor, termina cayendo. Cuando uno mantiene distancia de la presencia del Señor, termina cayendo. Otra cosa que hace David, que tiene que ver con la caída, que él abusa de su posición, ¿no? Él está en un lugar alto, él está no solamente en la casa más alta del palacio, él estaría en el penthouse del palacio observando todo, sino que abusando de su posición como rey, posición en la cual lo había puesto el Señor y lo había ungido como rey. Él aprovechó y abusó de esa posición. Más allá de eso, quiso ocultar el pecado, y es lo peor que nos puede pasar. Porque vaya y pase es una expresión, ¿no es cierto? Que uno puede llegar a pecar. ¿Cuántos
conocen ese camino? ¿Cuántos son expertos? Hay más expertos que conocedores. El tema es que el problema no es solo pecar, sino el intentar ocultar el pecado, que es lo que trata de hacer cuando lo hace venir a este hombre, ¿no es cierto? Y después, para colmo de males, manda matar al marido. Y es el camino del pecado, ¿no? Tenemos que buscar otro pecado para ocultar ese pecado, es como la mentira, ¿no? La mentira se tapa con otra mentira y esa mentira se tapa con otra mentira y a la larga terminamos mal, terminamos perdiendo el lugar preferencial en el cual Dios nos puso, porque todos los que estamos acá tenemos un lugar preferencial. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? David desciende, no cae, porque a mí me suena muy feo eso de caer. Cae parece caer, ay, tropecé y me caí. Uno desciende, uno baja, uno se agacha. Y normalmente son decisiones planificadas. Son decisiones que ya primeramente se anidaron en la cabeza y después se empiezan a llevar a cabo, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que nos cuenta la historia y pasa así con la mayoría de los reyes y las personas que están en las manos del Señor. David, a pesar de lo que hace, sigue siendo rey. Y David, a pesar de lo que hace, sigue siendo el ungido del Señor. De la misma manera que la moneda sigue siendo moneda, pero los dos perdieron honor y los dos pierden valor. Cuando estamos en el velo o en el suelo, seguimos siendo hijos de Dios, pero el valor no es el mismo. ¿Amén? Valemos lo que valemos cuando estamos en el lugar de honor en el cual el Señor nos puso. Papá, mamá, valés cuando estás ocupando tu lugar de honor en el cual Dios te puso en la familia. Esposo o esposa, valés como esposo o esposa cuando ocupas el lugar de honor que Dios te ha dado en la familia. Amén. Trabajador, trabajadora, ocupás el lugar de honor que Dios te ha dado cuando desarrollas bien tu trabajo. Amén. Valemos por lo que somos, pero valemos por lo que hacemos también. No importa cómo caímos, porque en esto del caer la moneda o en esto de caer David, que hemos visto cómo es que cayó, ¿no es cierto? Tenemos que enfocarnos a volver a la casa de Dios, a volver al lugar del cual no deberíamos haber salido. ¿Me estás siguiendo todavía? Y lo más interesante de todas estas historias que nos cuenta el Señor es que el Señor siempre va en rescate a los perdidos. Eso es una norma de Dios. De hecho, todo el capítulo 15, que es tan maravilloso en la palabra del Señor, en el capítulo 15 de Lucas, lo único que está recalcando el Señor es que tengo que ir a buscar a los perdidos, tengo que ir a buscar a la moneda que se cayó, tengo que ir a buscar a la oveja que se extravió, tengo que salir a buscar al hijo que se fue de casa, tengo que salir a rogarle a mi otro hijo que se mantuvo en casa, pero se alejó de mi corazón. Porque seguimos siendo de Dios aunque estemos perdidos. Seguimos siendo de Él. La oveja sigue siendo del pastor, la moneda sigue siendo de la mujer y los dos hijos siguen siendo del Padre. Yo doy la gloria al Señor de eso. Pero la moneda no podía volver por sí sola. Y David sí puede volver por sí solo. Y la moneda tampoco se da cuenta que está perdida. Y entiendo que también nos pasa muchas veces eso. Muchas veces estamos perdidos y no nos damos cuenta. Nos hemos extraviado de la vida, de la relación con el Señor. Hemos caído y seguimos pensando que estamos en el velo. Amén. Siempre es un buen tiempo para que Dios nos encuentre y siempre es un buen tiempo para volver. Podés estar viniendo a los cultos y no estar percibiendo, entre comillas, la presencia de Dios. Puedes estar
No podés estar dándote cuenta de lo que Dios está haciendo y haciendo todo el acting de leer la palabra, de orar, de congregarte, de servir, pero no darte cuenta el poderoso mover del Espíritu Santo en este tiempo en nuestra nación. Si tal vez no te estás juntando con personas que te ayuden en el crecimiento espiritual, es muy probable también que hayas perdido el lugar de honor que Dios te ha dado. Cuando tenés más interés por las cosas del piso que por las cosas que están en la cabeza de Dios, en ese caso es muy probable que también hayamos perdido el lugar de honor que tenemos, y es muy probable que nos hayamos caído, y es muy probable que no nos hayamos dado cuenta. Por lo peor que nos puede haber pasado cuando uno no está en el lugar que tendría que estar, es no darnos cuenta. Amén. Me encanta porque Dios no escatima esfuerzos en ir a buscarnos cuando estamos mal. Dios hace todo. Y eso a mí honestamente me conmueve. Los detalles de lo que hace esta mujer nos habla de los detalles de lo que hace Dios. Enciende la luz. Muy claramente, lo decía Marcelo el jueves, la luz del Evangelio, la luz de las buenas noticias. Siempre hay buenas noticias para nosotros. Dios nos está esperando. Las buenas noticias quieren decir que Cristo vino, que Cristo murió por mi pecado, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos y que viene a buscar a sus hijos e hijas, los que tenemos a Cristo en el corazón y estamos arrepentidos de todos mis pecados. Y eso me sirve para el día que me acerco a Cristo por primera vez, y eso me sirve para cada día que, como el rey David o como la moneda, me pierdo entre las cosas. Porque las buenas noticias es que Cristo nos sigue buscando. Las buenas noticias es que hay lugar en la casa todavía, que hay lugar en el redil y que hay lugar en el velo en la cabeza de la mujer. Amén. Me parece maravilloso ver que el Señor, de la misma manera que lo hizo con David, también a nosotros, y es un motivo de gracia de parte de Dios, también a nosotros nos muestra los errores. Y uno lo puede tomar bien o lo puede tomar mal. ¿A cuánto le gusta que le corrijan los errores? 2. Los demás estamos todos en la misma... ¿No? No nos gusta que nos corrijan. Nos incomoda. Por una reacción instantánea, por una cuestión de orgullo, por lo que sea. Pero el Señor nos muestra nuestros errores, y eso es parte de la gracia divina. Eso es parte de la gracia de Dios. No es parte del juicio, es parte de la gracia. El capítulo 12, que es el siguiente que leímos, el capítulo 12 de 2 Samuel, que me gustaría leer de algunos versículos, dice así la palabra del Señor. Termina de pasar lo que habíamos leído, ¿te acordás? David trae a Betsabé. Betsabé está embarazada, los dos están esperando a su hijo. Y dice, el Señor envió a Natán. Natán era el profeta de Dios. Era más caliente. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y, como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán
lo miró a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarse de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste a tomar a esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante sus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ya ha perdonado tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dios usará diversas formas para mostrarnos nuestro pecado siempre. Esta es genial, pero es terrorífica. Dios usará la voz del Espíritu Santo. Dios usará su propia palabra para mostrarnos. Dios usará hasta nuestra propia conciencia, como dice la Escritura, entenebrecida, en tinieblas. Hasta nuestra propia conciencia nos acusa en muchas ocasiones. Y Dios usará muchas veces sencillamente una persona que ve que te diga: che, no está bien lo que estás haciendo. Tenemos que darnos cuenta que en este caso no son los demás los que están mal. ¿Cuántos tienen ganas de acogotar a David en este momento? Si se pudiera. Pero seamos honestos, ¿no podríamos haber estado ahí nosotros o no estuvimos ahí nosotros? Cuando vemos a otro caer, no movamos la cabeza desaprobando, porque muy probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo o parecido. O hemos hecho cosas similares, no del mismo calibre, pero sí desagradables a los ojos de Dios. Y Dios enciende la luz, como la mujer enciende la luz, para que nosotros veamos. Y eso es una bendición. Lo que a veces se toma como una acusación y como un juicio de parte de Dios es su gracia y su misericordia trayendo luz para que veamos, porque el diablo o nuestro propio pecado ha cegado nuestros ojos. Porque tal vez lo único que nos pasó a veces es como Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso: solamente tengo una cosa en contra de ti: has dejado el primer amor. Cuando se deja el primer amor, uno se enfría, uno sigue estando, como decíamos el otro día, acostados en la misma cama, pero lejos en el corazón. O tal vez como el hijo pródigo, nos perdemos en una provincia lejana. O tal vez como el otro hijo, nos quedamos en casa, pero también lejos del Padre, ¿no? Hermanos, nuestro lugar no es en el piso, nuestro lugar es en la cabeza de Dios. Amén. Y lo más tremendo que esta mujer hace, que nos cuenta Jesús en la parábola, que prende la luz, algo así como si tuviera una tecla, ¿no? Prende la luz y se pone a barrer, y uno barre el piso, no barre el techo, ¿no? Y entra a levantar las cosas. Yo me imagino a la mujer desesperada, porque no es una moneda, no es un billete, no es un cheque, no es una tarjeta de crédito, es la honra que tiene. Y la honra está por el piso. Y yo hoy veo que Dios busca y nos rescata siempre de los lugares más bajos.
Dios va a buscar en los rincones más asquerosos y de allá nos va a traer. Nos va a levantar del pozo más oscuro. Él levanta todo. Él se ensucia las manos en búsqueda de aquellos que nos hemos escapado de sus manos, de aquellos que nos hemos caído. Y Dios hizo lo mismo con David. Lo hace con la moneda que no tiene capacidad de volver por sí sola a la cabeza de la mujer, al velo, y lo hace con David de una manera maravillosa. Hermanos, pudimos haber perdido el lugar de honor que Dios nos ha dado, pero para Dios seguimos siendo valiosos. Sos valiosa. Sos valioso. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, somos suyos. Y eso es lo que nos da valor. El Señor nos valora a los que en algún momento de nuestra vida hemos perdido el lugar de honor que nos ha puesto. Hola. Dios nos valora aunque estemos perdidos. Esa es su gracia inmerecida y tremenda. Pero también entiendo por lo que pasa con David, que en el proceso de reconstrucción de nuestras vidas, porque cuando perdemos el honor, hay un proceso de reconstrucción. ¿Cuántos conocen este proceso? Yo lo he vivido en carne propia. A veces hay cosas que deberemos perder, y muchas de ellas son algunas que amamos tremendamente. Es fuertísimo decirlo. David pierde a su hijo. David pierde el honor de su familia. De la misma manera que David tuvo que perder cosas para ganar de nuevo su lugar que tenía en Dios y para volver a ser el rey que Dios quería, con esa situación, me cuesta hasta decirlo, incomprensible de la muerte del niño, porque el niño muere. Si vos seguís leyendo, el niño muere. Víctima inocente si la hay. El niño nace, se enferma y muere. Y el niño era amado por David y el niño era amado por Betsabé. Entiendo que de la misma manera muchas cosas que amamos tendrán que morir en nosotros para que podamos volver al lugar de honor del cual hemos subido, o hemos caído, o hemos descendido. Y para eso, muy probablemente tengamos que cortar hasta con relaciones y personas. Porque sigue estando escrito en la Biblia misma que tenés vos y que tengo yo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y eso que siempre se le tira por la cabeza, por decirlo muy gentilmente, a los que se casan. Esto es para toda la sociedad. No está hablando el profeta cuando dice eso, no está hablando del marido y de la mujer. Cuando el profeta dice eso y cuando Dios dice eso a través del profeta, está hablando de nuestras relaciones con la gente, de con quienes nos asociamos. Entonces tendremos que dejar algunas relaciones, tendremos que dejar algunos comportamientos. ¿Para qué? Para volver al lugar de honor que nunca debimos haber perdido. Amén. Y tendremos que dejar morir hasta algunas conversaciones. Vos decís, ¿morir relaciones? Sí, que mueran. Si son necesarias para recuperar el lugar de honor. Que mueran compañías y comportamientos, sí, si nos alejaron del Señor tendrán que morir. Y tendrán que morir las conversaciones, porque Dios siempre quiere sacar lo precioso de lo vil. Pues yo me imagino a esa mujer agarrando la moneda, que si vos perdés algo así, ¿qué es lo primero que haces cuando lo encontrás? La limpias. Lo pongo en el Facebook, dice. La limpio. Mirá si está limpia. Lo primero que haces, me diste pie para predicar algo, pero no voy a ir por ahí. Lo primero que haces es limpiarla. Yo imagino la felicidad de la mujer. Ahora, el proceso de rescate que Dios hace, pero que nosotros tenemos que andar, porque Él sale al rescate, amén.
Pero nosotros tenemos que caminar ese proceso de rescate. Lo primero que tendremos que hacer será aceptar las consecuencias. Porque todo acto bueno o malo trae sus consecuencias. ¿Cuántos saben esto ya? Así funciona la vida. Más allá del perdón de Dios, porque vos viste lo que le dice el profeta. Le dice, mirá, las consecuencias son estas. Ah, y Dios ya te perdonó, ¿eh? ¿Vos lo leíste conmigo? Tu hijo va a morir. Tu familia a partir de ahora va a ser un desastre. Tu familia va a ser la peor de toda Jerusalén. Y vos agarraste a una mujer y te acostaste en secreto, alguien va a agarrar a tus mujeres y se va a acostar con ella en público. Y todo esto, si vos conocés la historia, pasó absolutamente todo eso. Aún uno de los hijos del rey David se acostó con todas sus madrastras en el techo de la casa para que todos lo vieran en su momento. ¿Por qué? Porque hay consecuencias naturales y hay consecuencias espirituales terribles en nuestras vidas, de las cuales honestamente nos tendremos que hacer cargo, de todas, con el perdón de Dios. Pero las consecuencias no hay manera de revertirlas. Cuando vos ves la historia de David, ves que empieza una serie de muertes, una serie de traiciones. En su casa hay abusos, en su casa empieza a haber violaciones. Aún lo que te decía, un hijo suyo se acuesta en público con las esposas de su papá. Lo que él había hecho en secreto lo terminaron publicando en todas las redes sociales. Porque cuando uno siembra malas cosas, la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué dice? Uno cosecha malas cosas. ¿Cómo revertimos esto? Tenemos que empezar a sembrar cosas buenas, seguir sembrando cosas buenas hasta que esas cosas buenas maten a las cosas malas. Y las cosas malas queden olvidadas. Y tal vez algún día vuelva a salir un cardito por allá, pero habrá tantas rosas, habrá tan buen césped, habrá tan buen comportamiento durante tantos años que tal vez, solo tal vez, la misericordia de Dios y el perdón de las personas y el cumplir hasta con condenas sociales, condenas religiosas, condenas penales, condenas civiles, que te hayan echado de un trabajo, de lo que fuere, o se haya roto una relación, con el tiempo, cuando vos sembrás lo bueno, Dios bendice lo bueno que se siembra. Amén. Y en el proceso de rescate de parte de Dios y de parte de David, es necesario el arrepentimiento y la confesión de pecado. Siempre. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Amén? ¿Cuántos saben que esto es un absoluto? David sufre horrores. Horrores. Y escribe una canción que es terrible, el Salmo número 51, dice así, y queda escrito hasta el día de hoy. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Esto lo escribe un hombre horrorizado ante sus propios pecados, sabiendo que está pagando consecuencias del mismo, al cual se le acaba de morir un hijo. Hermanos, el arrepentimiento nos llevará a un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza y un tiempo de quebrantamiento. No hay manera de salir del pecado si no es a través del dolor, a través de la tristeza y a través del quebrantamiento. Pero después viene el dulce sabor de la misericordia y del amor del Señor. Dios fue tan bueno con David que le dio la gracia de poder tener otro hijo después de eso. Y David y Betsabé le ponen de nombre Jedidías, y Dios un día dice, no, se va a llamar Salomón.
y fue el rey que tuvo la mayor gloria y la mayor sabiduría en la antigüedad. Dios restauró a David solo y solo después de su arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Ponerme triste? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Ponerme a llorar? No, arrepentimiento es: estoy yendo para allá. Yo empiezo a caminar para allá. Me duela como me duela, se me arranque lo que se me arranque, tenga que cortar con lo que tenga que cortar, voy hacia el otro lado porque sé que me he caído de la corona. Y lo peor que nos puede pasar es habernos caído de la corona. Amén. Lo más maravilloso es que después de la búsqueda, del rescate y del proceso de limpieza que empieza en David y en la moneda, el Señor termina restaurando el honor perdido, siempre. Porque Dios hace fiesta cuando encuentra la oveja, cuando encuentra la moneda y cuando encuentra a sus hijos. Y siempre ese proceso es para compartir con los demás. Pero en el cielo, mientras hay silencio, mientras no nos arrepentimos. Ahora cuando nos arrepentimos, hay ¿qué en el cielo? Fiesta. Ahora vos, mirá qué loco, vos podés decir: estoy pasando por un periodo de dolor porque reconocí mi pecado, me duele alejarme de él. ¿A cuánto le duele alejarse de sus pecados? Nos duele porque hacemos lo malo que nos gusta, ¿no es cierto? Entonces nos duele, estamos pagando consecuencias personales, sociales, morales, físicas, a veces de nuestras propias malas decisiones, cortando con relaciones, luchando con todo eso, y en el cielo mientras hay fiesta. ¡Qué loco! El sufrimiento de ese hombre, de esa mujer, tuyo y mío, provoca fiesta en el cielo. Y más vale fiesta en el cielo que fiesta en la tierra. Porque esa dura para siempre. Porque la fiesta en la tierra ya vimos cómo se termina. Porque la hemos vivido vos y yo. No tenemos que leer la historia del hijo pródigo. Porque tenemos la nuestra propia. No tenemos que leer el capítulo 15 de Lucas para conocer lo que es estar perdidos o perdidas, porque todos hemos estado perdidos como esa moneda, perdidos como esa oveja, perdidos como esos hijos que nunca quisieron reconocer el amor de sus padres. Dios es bueno, nos levantará del piso al velo una vez más. Me llama la atención terriblemente, la moneda siempre estuvo en la casa, pero la moneda siempre estuvo perdida. ¿Cuánto me habla de los cristianos eso? No fue como la oveja que salió del redil. No es como el muchacho que se fue a otra provincia. No es como el otro que salió a trabajar y a servir mientras el padre estaba esperando. Podemos estar en la casa sin estar junto al Señor y sin ocupar el lugar que Él quiere que ocupemos. Porque la moneda, como nosotros, muchas veces estamos perdidos y sin conciencia que hemos perdido nuestro lugar. Pero la luz del Señor nos alcanza, el barrido del Señor nos encuentra, la mano del Señor nos levanta y empieza el proceso de sanidad, nos limpia y nos lleva al lugar del cual nunca debimos salir. La moneda vuelve al velo, porque el velo no está completo hasta que la 10ª moneda se vuelve a posar. Y la oveja vuelve los brazos al redil, porque el redil no está completo hasta que la oveja vuelve. Y el padre intenta traer a los 2 hijos, porque la casa no está completa hasta que todos los hijos están adentro. ¿Amén? Hermanos, Él ya hizo todo para encontrarnos. No una vez, no el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo, todas las veces que hemos caído. Durante este mes y medio que el Señor nos trajo por acá, ¿no?
porque viste que nos trajo, ¿no? Él me habló tanto. Como pasa con todas las palabras, ¿no? Primero me habla a mí. Y después me habló tanto como pastor de esta casa. Y yo pensaba, digo, Señor, ¿por qué tal es esto? Y la respuesta está sentada acá. Porque Dios sembra en la tierra que es necesaria. Porque Él no anda malgastando semillas. Porque Él siembra en tierra para que se dé fruto siempre. Hermanos, es tiempo de dejarse encontrar. ¿Me agarraste? Es tiempo de dejarse encontrar y empezar a ser verdaderamente parte de la fiesta que hay en el cielo y empezar a anticiparla en la tierra. Porque la verdad es que nos ponemos más contentos cuando reencontramos las cosas que cuando nos dan nuevas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando recuperas ese trabajo, cuando recuperamos la salud, la teníamos, era valiosa, ¿no? Pero cuando nos la devuelven, cuando se devuelve la relación esa que se rompió, vos sabés de lo que te hablo, ¿viste? Esas relaciones que se rompieron, que se desgastaron. Estaba contento antes, pero ahora estoy más contento porque está restaurada. Los que hemos pasado por crisis matrimoniales casi terminales, valoramos más el matrimonio después de la crisis que antes, ¿sí o no? Valoramos más a los hijos cuando vuelven que cuando estaban, ¿sí o no? Valoramos más a los padres que estuvieron al borde de la muerte, más cuando Dios los guarda y los trae de nuevo que cuando los teníamos. Así que, hermanos, valoremos lo que Dios hace y reconozcamos y celebremos la perseverancia del Señor. Yo celebro la perseverancia del Señor. Hace un mes y medio atrás pensé, bueno, no vamos a hablar de esa oveja que se fue. Y después vi que el Señor seguía rascando y el Señor trajo otra palabra que no era sobre Lucas, pero Marcela volvió a compartir una palabra sobre el tema. Y el jueves siguiente compartió otro hermano y era lo mismo. Y el otro domingo compartimos palabra y de nuevo. Y no podíamos salir de ahí. Y el Señor nos estuvo ministrando. Vaya a saber, solo Él y vos, por qué de esta manera. Y a mí me da la sensación, tengo la certeza, de que hoy, como ese día que se levanta Jesús y dice, bueno, y en el último y gran día de la fiesta, me da la sensación de que hoy tenemos que abrir este espacio, este altar, que es como el velo al que nos tenemos que volver a subir. Porque muchos de nosotros hemos perdido el honor que teníamos. Muchos de nosotros tal vez nos hemos aflojado. Muchos de nosotros tal vez nos hemos apartado sin habernos ido, sin faltar a un solo culto. O nos hemos apartado y estamos de vuelta. Hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, no es uno saber. Pero por algo el Señor habló tanto. Y vuelvo a decir, entiendo que hoy este espacio, aquí adelante, que lo abrimos, es como el velo al cual las monedas se tendrán que volver a subir. Y decir, yo ya entendí que soy hijo, yo ya entendí que como oveja tonta me fui, y me tuvieron que cargar y acá estoy. Pero el Señor nos dice, también fuiste una moneda y te caíste sin salir de la casa y estando al alcance de la cabeza, estabas tan lejos,
tan lejos. Es tiempo de dejarse levantar del piso y de ser colocados en el lugar que Dios tiene para vos y para mí. Gracias. Entonces, yo te pido que hagas un ejercicio, estés acá o estés en casa. Déjalo, por favor. Estés acá o estés en casa. Trae a tu memoria el lugar del cual caíste. Tal vez el lugar que caíste es el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de intimidad con el Señor, el tiempo en el que vos abrías tu corazón y Él ya te hablaba. Tal vez el lugar fue un espacio ministerial, un espacio de servicio, una sana y buena costumbre en tu casa. Tal vez el lugar fue haber perdido palabras que Dios te dio y las olvidaste, porque vos sabés que perdiste el honor, pero la palabra se mantiene. Porque lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Lo hizo y lo está haciendo conmigo. ¿Cómo no lo vas a hacer con vos? Porque las palabras de Dios cumplen el efecto para el cual fueron lanzadas, pero la palabra siempre necesita tierra. Y la tierra se puede refertilizar. Yo entiendo que estas palabras que el Señor fue tirando en este tiempo fueron como la removida de la tierra que necesitaban las raíces para oxigenarse y que entrara de nuevo agua de vida y que la planta volviera a crecer y la planta se volviera a firmar porque la planta se estaba secando. O no se estaba secando, pero estaba sin fruto. O un día la partió un rayo, porque hay veces que la vida te parte con un rayo. El hecho es que el pastor salió, la mujer buscó, el padre esperó, y hoy falta nada más que nos acerquemos de nuevo a la intimidad con Dios. Los que están en el proceso de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un proceso. Los que están en el proceso de la vuelta, los que están en el proceso de la necesidad de ser levantados, restaurados, los que llegaron hoy, se sentaron acá y dijeron, uy, mira, me quiero ir, pero acá estoy. Porque eso a mí me pasa muchas veces, ¿no? Estar ahí sentado y decir, no quiero recibir más esto, me quiero ir. Pero estás acá, te levantaste, porque es un tiempo y una lucha espiritual que estás viviendo. Te invito a que no lo pienses más y no luches más, que te dejes encontrar. Porque hasta acá te trajo el Señor. Y eso es por su gracia y por su misericordia. Entonces te invito a que tomes coraje y te dejes hallar por el Señor. Que dejes de luchar. Porque lo peor que nos puede pasar es haber perdido no la identidad, sino el honor. El velo está abierto. Los que quieran subirse y volver a la cabeza con Cristo para adornar su cabeza como coronas. Quieran seguir viviendo el tiempo de restauración que Dios está haciendo en tu vida, en nuestra iglesia y en nuestro barrio y en nuestra nación. Porque la restauración de las naciones empieza por las ciudades, por los barrios, y la restauración de los barrios empieza por las iglesias. Y la restauración de las iglesias empieza por los corazones de los que participamos de las iglesias. Yo en esta hora cancelo todo pensamiento y todo bloqueo que trae Satanás a los corazones de los hijos de Dios. Ordeno
espíritu inmundo que suelte la vida y las mentes de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Aún de los que están escuchando y viendo desde sus casas. Y Señor, tu poder, tu gracia y tu amor, como tu gran misericordia y tu fidelidad se derraman una vez más sobre nuestras cabezas, Señor, trayendo honor, unción, bendición y gracia donde se había perdido, trayendo restauración y vida, trayendo vida en abundancia, recuperando, Señor, el honor que muchos y muchas habían perdido. Señor, un baño de tu misericordia, una caricia tuya, Señor. Y te ruego y oro e intercedo por todos los que están aquí adelante, Señor, para que puedan vivir el proceso de limpieza, el proceso de sanidad, el proceso de restauración, el proceso de purificación necesario para que tu corona brille, para que la mujer vuelva a tener el velo de honor, para que la iglesia siga vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, lo cual solo muestra las acciones puras y santas de los sanos y limpios hijos e hijas tuyos, Señor. Y te doy las gracias, Señor, que tu misericordia se derrame sobre nuestras vidas, que tu gracia inagotable, Señor, descienda una vez más, una vez más. Señor, desciende con tu poder y tu gracia. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amigo hermoso.